Hey, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. En el día de hoy tenemos la parte número 19 del manga del Gánster y los saludos los quiero dejar para el final del video para así dar comienzo con esta historia inmediatamente. Continuamos un momento después de que Barbilla Rara junto a Ullón y Kaeke se decidieran en buscar a Brian, pues esto presentía que este último se encontraba en problemas, pero justo en ese instante fueron detenidos por Seusuk, el cual le mencionó que no podían hacer eso. Continuamos ahora en otro sitio donde podemos ver cómo Seusuk se llevó a los chicos a un restaurante a comer todo lo que ellos quisieran, dejando a los chicos bastante sorprendidos. Este último entonces, cuando ya estaba toda la comida servida, pasó a mencionarle a los chicos que tenían que comer inmediatamente. Después de todo, él era el que estaba pagando y no tenían que hacer nada más sino disfrutar la comida. Seguía mencionando, preguntándole a los chicos que si acaso ellos querían ordenar otras cosas, pero en ese instante es interrumpido, pues Eugeo, dándole un fuerte golpe a la mesa, pasó a mencionar que no tenía que hacerla reír. Seguía mencionando que si acaso le estaba planeando sobornarlos con comida y que si creían que eran niños o algo similar. Y la verdad lo son, pero ya a estas alturas del manga ya casi nadie le presta atención a Eugeo. Barbilla Rara, por otro lado, se encontraba disfrutando de la comida y con las mejillas a reventar, mencionando que Eugeo tenía razón y que no podía vender su lealtad hacia Brian tan solo con una simple comida. Kaeke, la cual no había hablado hasta el momento, pasó a preguntarle a Seusuk si este último sabía en dónde se encontraba Brian y que si podía decirle a ellos que en dónde se encontraba, pues se encontraban bastante preocupados por él. Seusuk entonces le respondió mientras se rascaba la cabeza que desafortunadamente no podría decirles algo como eso, ya que honestamente él tampoco sabía dónde se encontraba Brian, dejando a ambas chicas sorprendidas y causando que Ullón le preguntara que si acaso estaba bromeando con ellas. Seusuk continuaba añadiendo que por supuesto tampoco se los hubiese dicho si lo supiera, y estaba haciendo esto porque él le había pedido el favor. Kaeke, al escuchar eso, se quedó un poco sorprendida, preguntándole que de qué favor se trataba. Seusuk entonces pasó a mencionar que justo ese mismo día Brian le había pedido que los protegiera para que no se viesen envueltos en todo lo que se encontraba pasando. Kaeke, un poco preocupada, entonces pasaba a preguntarle que si acaso Brian realmente había dicho algo como eso. Seusuk seguía añadiendo que hace pocas horas él lo había comunicado, mencionándole que tenía que mantenerlos en un solo sitio para que se aseguraran de que los chicos o ellos no hicieran nada imprudente e innecesario. Eugeo, furiosa, nuevamente pasó a golpear la mesa, preguntando que quién se creía Brian que eran ellos, asustando un poco a Barbilla Rara, el cual se encontraba comiendo muy tranquilamente. Y sinceramente yo, gente, si fuese el dueño del restaurante y veo que una chica de secundaria se encuentra dándole golpes a la mesa, en el primer golpe ya los hubiese corrido a todos. La chica seguía exclamando furiosa que de dónde salía diciendo ese tipo de cosas, como que tenían que protegerlas del peligro o lo que sea. Ese tonto siempre hacía lo que quería. Kaeke preguntaba que si acaso Brian se había envuelto en una pelea nuevamente, ya que en la mañana casi se metió en problemas con unos chicos de otra escuela. Eugeo, en la cual seguía muy alterada, mencionaba que cuando Brian regresara iba a tener serios problemas con ella. Seusuk pasó a colocar una pequeña sonrisa y mientras podemos ver a Brian por la espalda, Seusuk seguía mencionando que realmente no le importaban las peleas de niños, así que no podía entenderlo completamente. Pero si se trataba de Brian no había nada de qué preocuparse, debido a que no hay forma en que Brian comenzara una pelea que él no pudiera ganar, y en esta escena vemos lo que son los fragmentos del último capítulo de la primera temporada, donde Brian se encuentra frente a un montón de matones que son estudiantes de otras secundarias, los cuales incluso tenían motocicletas y palos para empezar a atacar al prota. El prota entonces, con una gran sonrisa, pasaba a mencionarles que eran pequeñas pestes y que había muchos de ellos por todos lados. En ese instante, uno de los chicos que se encontraba en moto pasó a llamar al prota hijo de P, y viéndolo más de cerca terminamos descubriendo que es el líder de los chicos problemáticos que había ido al colegio del prota y terminaron pateando al decano en el estómago. Este entonces le mencionaba a Brian que no era demasiado tarde para que terminara arrodillándose y suplicara por su vida, ya que de lo contrario iban a acabar con él en ese instante, preguntándole que si acaso lo entendía. Justo en este instante se nos presenta este nuevo personaje como un estudiante de la secundaria industrial Nansang, un estudiante de segundo año que tiene por nombre Bae Taexin, pero para que no se me haga más complicado lo llamaré Carlos. Brian, antes de comenzar la pelea, les mencionaba que les quería preguntar una cosa, si acaso ellos eran los que extorsionaban y golpeaban a los estudiantes de su instituto, y preguntándoles que por qué hacían ese tipo de cosas. Carlos entonces pasó a reírse de Brian, preguntándole que por qué tendría que darle una respuesta, y pasaba a preguntarle nuevamente que si acaso necesitaban alguna razón para meterse con unos chicos de mala muerte como ellos, y seguía mencionando que tan solo servían para curar su aburrimiento. Guardando silencio por unos segundos y con una expresión seria, Brian luego pasó a mencionar que era cierto, debido a que los tontos delincuentes como ellos no tenían que preocuparse por pequeñas cosas sin razón, y mientras les hacía el gesto de la paz les mencionaba que tenían que ir todos hacia él llamándolos pequeñas P, ya que los educaría personalmente como pedazos de basura que son. Carlos, al sentirse ofendido, inmediatamente mandó a todos sus chicos a que tenían que acabar con él inmediatamente, lanzándose todos al unísono a atacar a Brian, el cual tan solo pasaba a colocar una pequeña sonrisa mientras le daba la espalda a todos los chicos y comenzaba a correr en la dirección opuesta, dejando a varios de estos sorprendidos que lo único que podían hacer era seguir persiguiendo al prota. Carlos le gritaba que se encontraba huyendo y que tenían que atrapar inmediatamente a ese hijo de P. Brian, mientras continuaba corriendo
sonriendo con una sonrisa se encontraba pensando que ellos tan solo confiaban en sus números y que si continuaban persiguiéndolo tarde o temprano terminarían entrando en su propio territorio. Momentos después, por los callejones estrechos de un barrio podemos ver cómo varios chicos se encontraban retomando el aliento mientras preguntaban que a dónde se había metido el prota, ya que no lo podían encontrar y aparte se terminaron separando de su grupo. Carlos furioso le mencionaba a sus chicos que tenían que abrir los ojos y seguir con la búsqueda, ya que lo había visto correr por ese sitio. El chico en el afro le mencionaba a Carlos que si acaso no podían simplemente regresar por ese día, ya que se encontraba demasiado oscuro. Otro de los chicos pasó a respaldar al del afro y le preguntaba a Carlos que si acaso no podían simplemente ir a atacar a su escuela mañana en la mañana. Carlos en un instante pasó a tomar al chico del afro por la boca y este último al darse cuenta que no podía hablar terminó sorprendiéndose bastante, mientras que Carlos furioso le mencionaba que no tenía que molestarlo, preguntándole que si acaso se iban a rendir tan solo porque no podían encontrar a un solo tipo. Luego de haberle hecho un poco de daño al del afro, Carlos pasó a mencionarle a los demás que se tenían que dividir en grupos de 2 o 3 y encontrarlo, mencionándoles así también que tenían que gritar fuerte cuando lo encontraran, preguntándoles que si estaban de acuerdo y que nadie iría a casa hasta que no puedan atrapar a ese bastardo. Apretando el puño, Carlos muy furioso mencionaba que tan solo tenían que atraparlo, ya que con eso podrían acabar todo eso el mismo día, mientras que un poco nervioso se encontraba pensando que no podían regresar así después de haber reunido a tanta gente, ya que la alianza y corrigiéndose mencionando que no, ese tipo no lo dejaría pasar, pues vemos como una sombra se encontraba detrás de él, haciendo referencia a que su grupo de matones se encontraba siendo respaldado por posiblemente algún otro gánster de otra banda. Luego de eso cambiamos de escena y vemos a dos chicos los cuales se encontraban caminando por los callejones solos. Uno de ellos pasó a preguntarle a su compañero que por qué estaban haciendo toda esa M en medio de la noche, a lo que su compañero le mencionaba que él estaba de acuerdo con lo que estaba diciendo, ya que lo terminaron sacando de su casa en medio de la cena. El chico de pelo castaño le mencionó a su compañero que iba a orinar por ahí, así que le pedía que por favor lo esperara, a lo que este último pasó a acceder. Luego de que el chico de pelo castaño se fuera a orinar, el otro se encontraba solo dándole la espalda al callejón mencionando que era bastante molesto y que tan solo iba a fingir buscarlo para luego irse a casa. Pero en ese instante vemos como la silueta de Brian se pasaba a acercar a este lentamente, y mientras el chico seguía insultando y mencionando de que no había forma de que lo fueran a buscar toda la noche, vemos como dos manos pasaron a acercarse por detrás de este. En un instante Brian pasó a tomar al chico por el cuello mientras que con la otra le tapaba la boca, dejando a este último un poco sorprendido. Los gemidos del chico eran tan fuertes que incluso su compañero, el cual estaba haciendo sus necesidades en un callejón, se preguntaba qué era todo ese ruido. Y mientras salía donde se encontraba su compañero mencionaba que eso definitivamente había sido cerca, pero terminó encontrándose con una gran sorpresa, pues su compañero se encontraba en el piso completamente desmayado. El chico sorprendido le preguntaba a su compañero que si acaso se encontraba bien y qué le había pasado tan de repente, pero justo por detrás de él vemos como alguien se alzaba en el aire libremente como una gaviota. Antes de poder reaccionar, el chico terminó recibiendo una fuerte patada en la mejilla, lo que causó que cayera en el suelo y quedara inconsciente en el acto. Y mientras los observaba luego, Brian pasó a sonreír mencionando que estaba bien y que era momento de comenzar con la cacería, y comenzaba a pensar que ellos iban a aprender lo que pasaba cuando se metían con el gran Brian, mientras que podemos ver a Carlos, el cual seguía furioso buscando a Brian por todos lados. Cambiamos de escena entonces y entre los callejones pasamos a ver a un chico el cual se encontraba bastante golpeado. Ya a lo lejos podemos ver como uno se encontraba desmayado en el piso y el otro se encontraba sujetado por Brian de la camisa. El prota entonces se encontraba sacando la información al chico, preguntándole que si realmente eran 16 personas. El chico muy asustado le respondía que ellos no parecían fuertes, pero al menos así eran realmente 16 personas. El prota entonces pasó a afirmar que tan solo le quedaban 10 personas, debido a que él por sí mismo pudo encargarse de 6 de ellos. El chico le seguía mencionando a Brian que él ya le había dicho todo, así que por favor tenía que dejarlo ir, debido a que no podía respirar. Brian entonces le seguía mencionando que tenía una última pregunta que hacerle, pidiéndole al chico que le dijera de dónde eran ellos. Este último asustado le mencionaba que ya se lo habían dicho, él era de la secundaria Kun Hill de segundo año, sí, y al parecer son dos secundarias diferentes las cuales habían conformado un solo grupo para acabar con Brian. El prota entonces le mencionó que no se estaba refiriendo a su escuela, preguntándole de qué organización eran, o mejor dicho, debería preguntarle de qué pandilla eran, causando que el chico se sorprendiera e impresionara bastante. Brian seguía mencionando que al principio él pensó que tan solo eran lacayos, pero había algo raro en estos, pues debido a que ellos no son personas que puedan reunir un enjambre tan grande de seguidores, y a las escuelas a las que pertenecen estos están dispersas por todas partes, revelándonos así que al parecer son más de 2 escuelas las que están involucradas en todo esto. Brian entonces pasó a insistirle al chico, mencionándole que tenía que escupirlo todo de una vez, que si acaso ellos se encontraban en una alianza o algo similar. El chico entonces mientras miraba en otra dirección pasaba a mencionar que él no sabía de lo que Brian hablaba, pero entonces podemos ver como el puño de este último ya casi se acercaba a su cara. Instantes después vemos como Brian le había clavado un fuerte puñetazo en la cara, mientras que se preparaba para darle otro, el chico se tapaba la cara y comenzaba a gritar de dolor. El prota le preguntó que si acaso necesitaba más golpes, preguntándole que cuántos puñetazos más quería que le sirvieran para desayunar, bueno, para cenar en este caso. El chico
chico entre lágrimas le mencionaba a Brian que por qué se encontraba haciéndole eso, debido a que él había sido forzado a llegar a ese sitio, y que él, al igual que muchos otros, era una víctima en todo esto. El prota, furioso y con una sonrisa, le mencionaba que no tenía que hacerse la víctima, ya que de eso no tenía nada en lo más mínimo. Y mientras recordaba lo del principio de la pelea, le preguntaba que si acaso iban a hacerse víctima ellos, quienes habían ido 16 contra 1. El prota inmediatamente pasó a tomar al chico por el cuello y mientras se veía muy furioso le mencionaba que ellos extorsionaban a niños inocentes y actuaban como si fuesen unas M. Y ahora, cuando se encontraban acorralados, pasaban a llamarse víctima porque sus oponentes eran mucho más fuertes que ellos. ¿Qué pedazo de M terminó siendo este chico? Brian, entonces muy furioso, le mencionaba al chico mirándolo a los ojos que podría acabar con él en ese instante si no lo decía, llamándolo bastardo desagradable. El chico, al darse cuenta que el prota no estaba bromeando, entre lágrimas le mencionaba que se lo iba a contar todo, se lo diría todo si tan solo lo dejaba vivir. Cambiando de escena, pasamos a ver a Carlos, el cual se encontraba con su séquito más cercano sentados en la escalera entre los callejones. Este último se encontraba un poco angustiado, pasando a preguntarle a uno de sus chicos que si nadie se había puesto en contacto con ellos, a lo que su compañero le respondió que nadie lo había hecho hasta el momento. Un poco furioso, se encontraba pensando que ya habían pasado 30 minutos y definitivamente algo se encontraba saliendo mal. Uno de sus compañeros entonces pasó a quejarse llamando la atención de Carlos. El chico entonces continuaba mencionando que qué se encontraban haciendo ellos en medio de la noche y que él se iba a retirar en ese momento. Carlos, furioso, lo retó a que repitiera lo que acababa de decir. El chico entonces le pasó a mencionar a Carlos que si acaso no entendía por qué nadie se había acercado. Todos se cansaron y terminaron retirándose a sus casas. Carlos rápidamente le preguntó al chico que si entonces quería volver con las manos vacías y que si quería que el presidente lo destrozara. Pero el chico, mientras señalaba a Carlos, le mencionaba que probablemente él sea el único que resulte castigado. Después de todo, él había sido el que causó un gran problema en todo eso y terminó siendo el que se obsesionó con una sola persona. Carlos, furioso, le mencionaba a su compañero que si acaso estaba intentando inculparlo a él por todo lo que se encontraba pasando. Momento después, cuando ya estaban a punto de pelear, Carlos le mencionaba a su compañero que lo acabaría antes de hacer pedazos a Brian. El otro chico le respondía que tenía que intentarlo, mientras que el chico del afro se encontraba en el medio de ellos dos intentando separarlos, mencionándole que no tenían que pelearse. Justo en ese momento se escuchó un fuerte golpe y unos gritos cerca de donde ellos se encontraban, llamando la atención de los tres chicos inmediatamente. Y mientras intentaban localizar la fuente del sonido, pasaron a caminar por los callejones y al encontrarlo, Carlos se quedó bastante sorprendido, preguntándose qué era todo eso. Mirando la escena, entonces pasamos a ver cómo se encontraban dos chicos que al parecer se habían caído por las escaleras, mientras que uno de ellos se encontraba casi inconsciente, el otro se encontraba quejándose por su pierna. Carlos, entonces, acercándose, pasó a insultarlos preguntándole que cómo pudieran haberse caído por las escaleras de una manera tan tonta. Pero el chico, insultando, pasó a mencionar que no había sido así y que todo era culpa de Brian, el cual los había atacado, dejando a Carlos un poco sorprendido. El chico seguía mencionando que habían sido completamente sorprendidos por él. Seguía añadiendo que no pudieron ver nada porque todo se encontraba oscuro, pero ese tipo se movía de los alrededores como que si esto fuese su propia casa. Carlos, restando la importancia de lo que había dicho el chico, le pasó a preguntar inmediatamente que dónde se encontraba Brian. El chico entonces le mencionó que no pudo verlo, pero seguramente había escapado por algún sitio. El prota, el cual se encontraba cerca, escuchando todo eso con una sonrisa y sin su abrigo, pasaba a mencionar que si acaso había escapado, preguntándole al chico que por qué decía tales cosas, ya que los había buscado a todos ellos por todas partes. Carlos, mirándolo, inmediatamente se enfureció y pasó a insultar a Brian, mientras que el chico, el cual se había caído por las escaleras, entre comillas, se encontraba bastante asustado. El prota entonces pasó a reírse preguntándole a Carlos qué iba a hacer ahora, debido a que él ya se había encargado de todos los lacayos que había enviado antes, y seguía mencionando que el presidente de la alianza de Icheon o lo que sea estaría realmente decepcionado de él cuando se entere de todo eso. Carlos, furioso y al mismo tiempo preocupado, pasó a preguntarle a Brian que cómo sabía eso. El prota le respondía que si realmente confiaba en unos tipos tan patéticos como ellos, debido a que tan solo los acarició un poco y terminaron confesándole todo. El chico de antes, mientras aún se encontraba en el piso, pasaba a mencionar asustado que él no había sido. En eso se nos menciona que la alianza de Icheon es un grupo creado por gente fuerte y delincuentes de varias de las escuelas de Icheon, y que esta pequeña alianza la conforman 10 capitanes y cerca de 100 miembros. Señalando entonces a Carlos, Brian mencionaba que él había escuchado que tan solo los capitanes sabían quién era realmente el presidente de la organización, y a modo de burla pasaba a mencionar que era una gran organización a la cual formaban parte. Carlos, entonces furioso, se encontraba pensando quién había sido el tonto que terminó confesándole todo a Brian, debido a que el presidente les había dicho que mantuvieran en absoluto secreto todo eso a los forasteros. Carlos, entonces, cambiando de actitud, pasaba a mencionarle a Brian que si acaso ahora lo entendía, pues se había hecho enemigo de una organización que poseía más de 100 miembros, e insultándolo le mencionaba que estaba completamente acabado. Brian, el cual no pudo contener la risa, pasó a burlarse de Carlos, mientras que luego le mencionaba tapándose la cara que si acaso estaba diciendo que debería de sentir miedo por culpa de un pequeño grupo de delincuentes, y seguía mencionando que eso era algo que tan solo se le podía ocurrir a un cobarde que solamente confiaba en los números. Carlos, furioso, pasó a preguntar
preguntar que si acaso lo había llamado cobarde, y mientras Brian recordaba lo que había pasado con el decano, le mencionaba que él conocía perfectamente a la gente como él, ya que actuaban así en frente de otras personas, pero que a la hora de la verdad terminaría disimuladamente escondiéndose para así poder salvar su propio pellejo. Y mientras lo señalaba con una gran sonrisa, Brian pasaba a mencionar que si un tonto como él ocupaba el puesto de capitán, podía suponer entonces lo patética que debería ser toda la organización entera. Carlos, el cual ya no aguantaba más insultos, pasó a mencionarle a Brian pequeño pedazo de pez mientras se lanzaba inmediatamente a atacarlo, y mientras se acercaba y le insultaba seguía mencionando que él era Carlos de una de las mejores escuelas para delincuentes y bandidos y que él no era alguien que pudiera derrotar a un debilucho como Brian, impactando así un fuerte golpe en la cara de Brian, pero instante después este terminó percatándose de la realidad, ya que en ese momento Brian pasó a preguntarle si acaso sabía cómo pelear realmente, ya que para los ojos de Brian no lo parecía en lo absoluto, mientras vemos cómo este último pasó a capturar el puño de Carlos y lo tenía sujetado con mucha fuerza. Brian entonces pasó a preguntarle que si acaso tenían que descubrirlo, mencionándole a Carlos que tenía que intentar atrapar eso en un instante, revelándole así a su oponente que estaba a punto de golpearlo con un gancho derecho, pero Carlos, el cual no había entendido a lo que se refería a Brian, pasó a preguntar qué era lo que estaba diciendo, pero en un instante terminó percatándose que un puñetazo se dirigía a su cara, y antes de poder reaccionar terminó recibiendo el puñetazo de Brian de lleno en la cara, y ya saben lo que pasa después de eso, gente. Cambiamos de escena y por una oscura calle vemos como alguien venía caminando, y este resultó ser el padre del prota, el cual se encontraba quejándose de sus hombros, y preguntándose que si acaso debería de ir al hospital. Mientras iba de camino a casa terminó percatándose de tres chicos los cuales iban literalmente asistidos el uno por el otro, mencionándose a sí mismos que tenían que caminar más despacio. Y mientras el padre de Brian se encontraba mirando a los chicos pasar, se preguntaba que si acaso se había presentado otra pelea de pandillas, añadiendo que todos ellos habían estado callados un buen tiempo. Mientras caminaba continuaba mencionando que sus padres seguramente tendrían que estar decepcionados de ellos, mientras que a lo lejos se encontraba una moto estacionada. De regreso con el prota y Carlos vemos como este último le seguía mencionando a Carlos por dónde y cómo atacaría, pero este último ni siquiera podía defenderse, causando así que el prota tuviera la completa ventaja en la pelea. Momentos después vemos como Carlos se encontraba bastante golpeado y al parecer terminó colapsando cayendo de rodillas en el piso. En ese instante el prota pasó a tomarlo por el pelo y mientras se preparaba para darle otro puñetazo le mencionaba que si acaso le había dado el permiso de caerse. Carlos entonces, al notar la gran diferencia que había entre habilidades y en combate, se encontraba llorando y mencionándole a Brian que por favor tenía que detenerse. A este último, el cual quería seguir golpeando al chico, le preguntaba que si acaso estaba bromeando con él, porque tendría que detenerse cuando él mismo fue el que provocó todo eso. Y mientras apretaba el puño le seguía mencionando que él sería el que iba a decidir cómo terminaría y cuándo terminaría todo eso. Carlos sabía que su fin estaba cerca y en un rápido movimiento pasamos a darnos cuenta cómo el prota terminó soltando a Carlos, pues otro chico lo había atacado por la espalda. Aún así no resultó nada, pues el prota pudo esquivar el ataque sin mayor problema. El chico, el cual era el que estaba a punto de pelearse con Carlos momentos atrás, pasaba a mencionar al prota que ya era suficiente, a lo que este último con una sonrisa mencionaba que suponía que él era su amigo y le preguntaba que si acaso iban a dejar las cosas así. Y mirando entonces hacia donde se encontraba Carlos, el prota seguía mencionando que al parecer ese tonto tenía otros planes y vemos como este último se encontraba escapando del sitio, dejando a sus compañeros completamente sorprendidos, los cuales no podían creer que su líder hubiese escapado a la primera oportunidad. Brian entonces, mientras lo veía alejarse, le mencionaba llamándole pequeña P que seguramente corría rápido y que bueno, tendría que dejarlo así por el momento. Ya por otro lado, señalando entonces a los chicos que quedaban, le mencionaba que los iba a acabar rápidamente y que después de eso iba a rematar entonces a Carlos. El chico que había atacado a Brian entonces, poniéndose en posición de pelea, le mencionaba que no tenía que ser tan engreído. Cambiando de escena entonces pasamos a ver al chico del afro, el cual se encontraba un poco sorprendido, mientras que vemos como su compañero le había lanzado una fuerte patada a Brian que este último terminó deteniendo sin problemas. El prota entonces le mencionó al chico que la patada no estaba tan mal y que incluso era mucho mejor que el perro de su capitán Carlos. El chico entonces inmediatamente mandó a callar a Brian mientras se lanzaba a atacar a este último, preguntándose cómo era eso posible. Pero antes de decir o hacer cualquier otra cosa, vemos como Brian le hizo un chequeo de hígado rápidamente, proporcionándole al chico un fuerte gancho por las costillas, lo que lo dejó completamente sin aliento. El chico, mientras sentía el dolor, pensaba que él se consideraba bastante bueno peleando y mientras intentaba proporcionarle una patada a Brian, este último la pasó a detener con su codo y su rodilla, dejando al chico rapado completamente sorprendido, mientras seguía pensando que este tipo se encontraba en un nivel completamente diferente. En el instante en el que Brian terminó soltándole el pie al chico, rápidamente contrarrestó a este con una fuerte patada a la cabeza, mientras que el chico se encontraba pensando que Brian se encontraba en un nivel completamente diferente a todo lo que él conocía. Momentos después vemos como el chico terminó aterrizando sobre su propia nuca y ya en el piso se encontraba bastante adolorido, pero cuando intentó abrir los ojos, lo primero que vio fue a Brian encima de él, mencionándole que no tenía que preocuparse por nada más, ya que él se encargaría de ir tras su compañero fugitivo y lo pondría a su lado, mientras se preparaba para pisotearle la cabeza al chico. El chico del afro, el cual se encontraba observando todo eso, pasó a gritarle a Brian que tenía que detenerse, pero
pero este último pasó a verlo y el chico se encontraba bastante atemorizado. El chico entonces le seguía mencionando a Brian que ellos habían perdido y que él había ganado, así que por favor tenía que parar con todo eso de una vez. Brian entonces, mientras tosía un poco, pasaba a llamarlo pequeño sinvergüenza y mirándolo de reojo de una manera muy intimidante le mencionaba que ellos fueron los que se agruparon para atacar primero a su escuela pacífica, pero ahora querían retirarse y rendirse así sin más luego de darse cuenta que no pudieron acabar con él. Y regresando con lo que estaba haciendo, le mencionaba al chico que tenía que irse a la M y que tenía que esperar sentado ya que él sería el siguiente, mientras se preparaba para pisotear al otro chico en el estómago. El chico que se encontraba en el piso pasó a mencionarle a Brian que no tenía que hacerlo reír, ya que después de todo la secundaria Sampo era la que había comenzado el problema. Este último furioso pasó a preguntarle que de qué rayos se encontraba hablando. El chico en el piso le mencionaba a Brian que si acaso no lo sabía, y era tal cual como él lo estaba diciendo, los estudiantes de la secundaria Sampo fueron los que extorsionaron a las otras escuelas en primer lugar. El prota sorprendido pasó a preguntarle que si acaso era en serio, los estudiantes de la secundaria Sampo, los estudiantes de su propia escuela habían hecho todo eso. En eso tenemos un recuerdo y vemos como alguien se encontraba mencionando que si acaso eso era todo, mientras sostenía un billete de un won en su mano. En eso, en una esquina o en un callejón podemos ver cómo se encontraba un estudiante siendo acosado por dos chicos de la escuela de Sampo, a lo que uno de ellos pasaba a mencionarle que lo iban a golpear si encontraban más y que por cada won que encontrara iba a recibir 10 golpes más al chico. El chico de pelo amarillo, el cual resulta ser el compañero de clase de Brian, pasó a mencionar que esto era bastante rentable y por qué no habían pensado en esa idea antes, a lo que su compañero le daba toda la razón, mencionando también que podían tomar el dinero de tantas escuelas como pudieran encontrar en su camino. Mientras seguían acosando al chico, por detrás terminaron apareciendo otros tipos, los cuales pasaban a preguntar que si acaso eran ellos, y otro chico respondía que sí, que eran ellos ya que poseían el uniforme de la secundaria Sampo. Momentos después de escuchar varios golpes y gritos, podemos ver cómo los chicos, el compañero de Brian y el otro, se encontraban en el piso bastante golpeados. Esto mientras eran observados por el que parece ser el líder de otra escuela. El chico con gafas entonces pasó a preguntarle que si ellos eran de la escuela Sampo y quería saber por qué ellos habían estado robando el dinero a los estudiantes de otras escuelas, y que si acaso el líder de la escuela Sampo los había enviado personalmente. El compañero de Brian entonces inmediatamente pasó a suplicar mencionándole que tenía que perdonarlos tan solo por esa vez, ya que no tuvieron más opción, ya que no los dejan hacer eso en su escuela. El chico con gafas entonces le preguntaban que si no podían extorsionar en su propia escuela y si acaso el líder de su escuela le había pedido que hicieran algo como eso. Pateando una piedra entonces el chico con gafas mencionaba que él veía un cambio en la dirección de la secundaria Sampo y que al parecer el nuevo líder de la escuela era bastante divertido. Uno de sus compañeros pasó a llamar a este Daeso preguntándole que qué deberían de hacer con esto. El chico le preguntaba que qué quería decir con eso, mencionando que ellos pagaban lo que debían y tenían que decirle a todo el mundo que apuntaran a la secundaria Sampo y atacaran a todos los estudiantes que vieran de ese colegio, y que el líder de la secundaria Sampo, o sea Brian, tenía que asumir la responsabilidad por no ser capaz de controlar a sus propios chicos. Brian, luego de escuchar toda esa historia, se encontraba bastante sorprendido, pero entonces, recordando a su compañero de clase, mencionaba que ahora esas heridas tenían completo sentido, y seguía añadiendo que entonces esos tontos se encontraban realmente haciendo cosas fuera de la escuela sin que él lo supiera. Luego, pensando las cosas más a detalle, apretando el puño, mencionaba que todo eso era su culpa y qué clase de mí se había convertido él. En ese instante alguien pasó a llamar a Brian, causando que este se sorprendiera un poco, y vemos cómo era su padre, el cual se encontraba regañándolo, preguntándole que si acaso se estaba metiendo en peleas de nuevo. El padre le seguía mencionando a Brian que decían que los viejos hábitos son difíciles de matar, pero Brian se quedó bastante sorprendido al darse cuenta que era su papá el que se encontraba presente y se encontraba insultando debido a que se había metido en grandes problemas. En ese momento una moto venía acercándose a gran velocidad, causando que Brian se sorprendiera bastante y se quedara un poco frío. Entonces una pequeña luz enceguecedora se hacía presente cerca del costado del padre de Brian, y al darnos cuenta era Carlos, el cual venía conduciendo la motocicleta bastante desesperado, mencionando que tenía a Brian entre sus manos. Y bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálenme un like y un comentario para que así me puedan ayudar con el algoritmo. Por acá estarán apareciendo los saludos del video de hoy, y sin más que decir, espero que tengan un lindo día, una linda tarde, una linda noche, que gocen de una muy buena salud y nos vemos en un próximo video.